Este día, este día corresponde a Hechos 13, 6, 12. El tema le he puesto yo la verdad del Evangelio en contraste con el engaño espiritual como oposición y esta parte que vamos a estudiar nos da un ejemplo a no tener temor de evangelizar. El texto dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13, hermanas, marca el inicio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo desde la iglesia de Antioquía, y al llegar a la isla de Chipre, pues ellos se dedicaron a predicar, ¿verdad? Esta era una isla populosa y llegaron hasta Pafos, al otro lado de la isla, que era una ciudad célebre por el templo dedicado a Venus, lugar sagrado dedicado a la diosa romana del amor, que era no del amor natural, sino del amor sexual, la belleza y la fertilidad. Esta ciudad era terrible por el libertinaje que se practicaba ahí. Asimismo, era un centro administrativo romano muy importante. Bernabé y Pablo y Saulo se enfrentaron a la inmoralidad y oscuridad espiritual común del mundo pagano en aquellos tiempos del Imperio Romano. Y aquí encontramos tres cosas importantes: la verdad del Evangelio que presentaba Pablo y Bernabé, el engaño espiritual que lo personifica Elimas o Bar Jesús, que era un mago y falso profeta. Este era un aspecto, una especie de consejero del procónsul. Encontramos un corazón abierto del procónsul Sergio Paulo, que estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El desarrollo del relato, vamos a ver, del versículo 6 y 7, Pablo y Bernabé estaban presentando y anunciando el Evangelio y son invitados por el procónsul Sergio Paulo. El procónsul era un hombre inteligente, líder, una autoridad que anhelaba escuchar ese mensaje del Evangelio de la palabra de Dios, demostrando que Dios prepara corazones en todos los estratos, en este caso con uno que tenía autoridad, ¿verdad? El Evangelio siempre va a despertar interés en los corazones, pero habrá también oposición, ¿verdad? Habrán personas que se dejan usar por el enemigo e intervienen negativamente en que la palabra de Dios sea difundida. Por ello, necesitamos nosotros firmeza a la hora de llegar, de llevar el Evangelio, de llegar a las personas. Y por eso tenemos que estar preparadas con la Escritura. Debemos de estar seguras en lo que hemos creído para que otros también crean. Dios siempre nos va a respaldar si nosotros defendemos su verdad, si llevamos a otros con valentía
y con mucha fe y con determinación este evangelio. En el versículo 8 vamos a encontrar esa oposición al mensaje por parte de Elías, este mago, ¿verdad? Este engañador. Y el engañador y el engaño siempre intenta distorsionar, bloquear, distraer de la verdad cuando está produciendo fruto en alguna persona. Tener oposición de la palabra de Dios, podemos considerar que estos opositores son hijos de Satanás. Es decir, vamos a enfrentar resistencia, pruebas y tentaciones al presentar el Evangelio. Situaciones que vienen por la carne, tocados por Satanás. Voy a ir más rápido, hermanas, por obvias razones, ¿verdad? Estas persecuciones, hermanas, eh, pueden ser por los propios o por los ajenos. En este caso, era por un hechicero llamado mago, falso profeta del primer siglo. Y toda oposición, hermanas, es por engaño, es fraude por parte del diablo. En el versículo 9 y 10 vamos a encontrar a un Pablo lleno del Espíritu Santo que confronta con autoridad y poder a este falso profeta, ¿verdad? Denunciando Pablo su maldad y oposición a los caminos rectos, a los caminos justos que está presentando Pablo. Por ello, Pablo fija sus ojos en él con determinación. Por eso le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Es una pregunta de reto que le hace Pablo. Pablo la confrontación no la hace por sí mismo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. En el versículo 11 se muestra el juicio de Dios que cae sobre Elías, una ceguera temporal. Hermanas, aquí encontramos que Dios no permite ni permitirá el engaño del diablo, ni que venga a través de ninguna persona, y siempre defenderá su verdad. Y nosotras también estamos llamadas a defender la verdad. Esta ceguera muestra que Dios es justo y soberano y que siempre va a proteger la obra y a quienes la proclaman. En este caso, la proclamación del Evangelio que estaba haciendo Pablo. En este pasaje, aquí es la primera vez que el escritor cambia de Saulo el nombre a Pablo, ¿verdad? En el versículo 12, hermanas, al ver estas cosas, el procónsul cree, ¿verdad? Porque al caer esa oscuridad, la oscuridad demuestra y denota la ceguera, que es la oscuridad del maligno, de aquel que se opone a la verdad. Y sin duda, maravillado por la enseñanza de Pablo, este cree, este acepta el Evangelio. Estas verdades producen fe que están respaldadas por Dios. En conclusión de este pasaje, nos muestra que la luz del Evangelio vence toda oscuridad. Dios nos sigue llamando, hermanas, a proclamar la verdad del Evangelio, a evangelizar por Cristo, ya que Dios mismo nos ayudará a abrir los corazones y confirmar su palabra con poder. Este pasaje nos invita a permanecer firmes ante el engaño, buscar la llenura del Espíritu Santo, defender la verdad con celo, con amor y autoridad, confiar que Dios obra ante la adversidad y ante todo debemos anunciar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, hermanas. No lo publiqué, Silvita. Mi voz está súper mal.
Dios les bendiga.